mencionando, Dian, hoy vamos a estar hablando sobre la concurrencia en Go. La idea de esta charla no es tanto como dar una introducción al lenguaje y tampoco vamos a estar dando una introducción tan a fondo de lo que es la concurrencia Go en particular, pero mi idea sobre todo con esta charla es como servir de un motivante, es decir, mostrar qué es lo que Go hace diferente a otros lenguajes en términos de concurrencia para que sea un motivante para ustedes para aprender el lenguaje y tener como este primer acercamiento a lo que es escribir código concurrente, en este caso con Go. No es tanto como que Go sea el único lenguaje con el que podemos escribir código concurrente, pero sí es un lenguaje que en su propia filosofía y en su propia forma de hacer las cosas hace que escribir código concurrente sea más sencillo. Entonces, para cumplir con este objetivo, vamos a seguir con esta agenda que tenemos aquí. Vamos a hablar primero que todo sobre qué es la concurrencia, donde vamos a intentar definir la concurrencia tal vez desde un punto de vista diferente al que tenemos un poco en mente todos nosotros. Después vamos a hablar de cuál es la diferenciación entre la concurrencia y el paralelismo, siendo el paralelismo tal vez con lo que realmente nosotros pensamos que es la concurrencia. Vamos a ver qué retos o qué complejidad añadida trae la concurrencia al momento de escribir software, qué nuevos retos uno se enfrenta cuando tiene código concurrente. Y en los últimos dos puntos vamos a hablar sobre todos estos primitivos o todas estas cosas que el lenguaje Go ya tiene incorporado para escribir código concurrente y finalmente patrones de concurrencia. Vamos a estar viendo como algunos inconvenientes que pueden surgir o algunos problemas que pueden surgir en nuestras aplicaciones y donde los primitivos de Go que vimos que vamos a ver en el punto número 4 nos van a ayudar a resolver estos problemas con estos patrones que vamos a estar mostrando aquí. Como un poco la presentación que hizo Diane, me llamo Alejandro García Serna y soy ingeniero de software aquí en Capital Consulting para uno de nuestros clientes. Tengo 6 años de experiencia escribiendo software en diferentes dominios, desde el retailer, la educación y marketplace, y haciendo Go llevo alrededor de 1 año y medio justamente en el cliente en donde trabajo. Vale, entonces, ¿qué es la concurrencia? Rod Pike, que hace parte del equipo core de Golang y también es como el co-creador de UTF-8, en una de sus charlas dijo que en la programación la concurrencia es la composición de procesos que se ejecutan de forma independiente. Si nosotros nos fijamos muy bien en la palabra independiente, vemos una diferenciación entre lo que es la palabra independiente y simultáneamente, que implica que los procesos, que la concurrencia sea la composición de procesos que se ejecutan independientemente. Esto implica que la concurrencia, lo que es realmente, es una herramienta de diseño, es una herramienta de diseño de software, donde la concurrencia es una herramienta, tiene que ver con la estructura, cómo modelamos nosotros nuestro software para resolver un problema, con procesos que se ejecutan independientemente. Nosotros, un ejemplo que podemos ver esto en la vida real es que en nuestros equipos de cómputo personal nosotros tenemos un teclado, nosotros tenemos un mouse, tenemos una pantalla, un disco duro, donde todos estos dispositivos se pueden estar ejecutando independientemente, pero no necesariamente simultáneamente. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo estar manipulando el mouse sin necesidad de que en un momento específico del tiempo el, el teclado esté jugando un papel en lo que se esté realizando. Y lo mismo con el disco duro y lo mismo con la pantalla. Entonces, la concurrencia es una forma de estructurar código, de modelar código para poder componer diferentes procesos para resolver un problema donde estos procesos están diseñados para ser ejecutados independientemente, pero no necesariamente simultáneamente. Y ya vamos a ir un poco a esto. Ahí es cuando vemos nosotros, entonces, cuál es la diferenciación entre concurrencia, que es un poco lo que acabamos de describir, y el paralelismo. El paralelismo, por otro lado, sí es la ejecución simultánea de procesos o cómputos que posiblemente están relacionados. Cuando la concurrencia lo que es la composición de procesos que se ejecutan independientemente. Entonces, ¿qué es el paralelismo? Si nuestro equipo solamente tiene un core o un procesador, nosotros no podemos correr el código en paralelo.
pero el código todavía puede ser concurrente. Pero esto, ¿cómo puede ser posible? Un ejemplo que a mí me ponía mucho el profesor ¿de qué materia era? De sistemas operativos en la universidad, era el de la impresora. Imagínense que ustedes tienen una impresora donde solamente tienen un procesador o un core dentro de esta impresora. Es decir, como tenemos estas limitaciones de hardware, solamente podemos hacer una sola cosa al tiempo. Imagínense que ustedes dan clic al botón para comenzar a imprimir algo, pero el usuario también espera poder, mientras se hace la impresión de sus documentos, poder ver el nivel de tinta o ver no sé, las conexiones a internet que puede tener esta impresora. ¿Cómo logramos que se esté realizando la impresión con un solo procesador mientras yo puedo realizar esta otra clase de tareas simultáneamente? Lo que hacemos realmente no es hacer cosas simultáneamente o cosas en paralelo, sino que damos la impresión de que esto está pasando de esta forma. ¿Cómo? Porque el sistema operativo, o en este caso el runtime de Golang, lo que hace es hacer un switch de contextos. Se está imprimiendo y cuando nosotros le damos la instrucción de ver el nivel de tinta, el sistema operativo de la impresora en un momento muy corto del tiempo hace un switch de contexto para realizar esta tarea y vuelve a hacer la impresión. Es decir, nosotros tenemos dos procesos que se pueden estar ejecutando de forma independiente, pero no necesariamente todos ellos están avanzando al mismo tiempo. Lo mismo, imagínense que nosotros tenemos una gorrutina, que ya vamos a ver lo que es una gorrutina, pero cuando nosotros lanzamos dos gorrutinas, no necesariamente dos gorrutinas van a estar avanzando al mismo tiempo, sino que dependiendo de la arquitectura de nuestro equipo, el runtime de Golang lo que va a estar haciendo es hacer un switch de contexto entre ambas para que las dos potencialmente vayan avanzando, pero no las dos al mismo tiempo. Entonces aquí vemos nosotros que la concurrencia es más esta forma de emular software para que estos procesos se ejecuten independientemente. ¿Y cuál es la ventaja de diseñar software de esta forma? Hay problemas que naturalmente encajan en un modelo de vista de concurrencia, pero la ventaja también es que el código escrito para ser concurrente naturalmente puede ser código en paralelo, puede caer en el paralelismo porque está pensado para esto. Pero esto solamente es posible si el hardware que nosotros tenemos lo permite. Un ejemplo de concurrencia es este que siempre ha sido muy famoso, que es este donde los Gophers, que son la mascota de Go, están quemando libros. Libros, no sé por qué. El caso es que esta división de tareas o estos cuatro procesos que ocurren de forma concurrente, no necesariamente en paralelo, pero concurrentemente, es cargar los libros dentro de la carretilla, llevar la carretilla desde la pila hasta el incinerador, incinerar y retornar la carretilla vacía. Entonces, esto es una forma de modelar este problema. Perfectamente, uno solo de estos podría estar cargando, llevando, incinerando y retornando la carretilla. Pero acá la forma en la que se quiso modelar fue justamente esto. Estos cuatro procesos ocurren independientemente uno del otro, todos se alimentan entre ellos, se comunican entre ellos, pero ocurren de forma independiente. Y es una forma de modelar este problema de forma concurrente. Sigamos. Ahora, ¿cuáles son los retos que trae consigo el hecho de que el código sea concurrente? Uno de los retos que nosotros tenemos con código concurrente que puede estar sucediendo es uno de los deadlocks. Los deadlocks son muy comunes en bases de datos transaccionales y de hecho también en cualquier código que sea concurrente, que es un deadlock. La explicación más común de esto es cuando una tabla está haciendo una transacción y como está realizando una transacción, quiere mantener la integridad de su información en todo el transcurso de la transacción. Entonces se bloquea a sí misma para que nadie más pueda escribir sobre ella o realizar información sobre ella. Entonces la tabla que está en una transacción
pide información a una segunda tabla. Recuerden que la tabla número 1 está bloqueada, pero estamos pidiendo información a la tabla número 2. ¿Qué es lo que pasa? Concurrentemente o al mismo momento en el tiempo, la tabla número 2 también está realizando una transacción. Por lo tanto, se bloquea a sí misma. Y la tabla número 2, para realizar su transacción, necesita información de la tabla número 1. Y aquí es donde sucede el deadlock. Un deadlock sucede cuando dos procesos que están ocurriendo de forma concurrente, pues en este caso, que están sucediendo al mismo tiempo, bloquean recursos que la otra necesita. Entonces, como están bloqueando recursos que la otra necesita, se están bloqueando entre ellas, no tienen una forma de proceder. Y como no tienen una forma de proceder, sucede el deadlock. Este es uno de los retos o una de las complejidades que trae el código concurrente común. En otro de los retos son las condiciones de carrera. Las condiciones de carrera es cuando dos o más procesos que están ocurriendo de forma concurrente están ya sea leyendo o escribiendo sobre un recurso compartido. Por lo tanto, el valor que están leyendo, el valor que están escribiendo en un momento determinado en el tiempo puede estar incorrecto desde el punto de vista de las operaciones que se están realizando en ese momento, en ese justo momento. Un ejemplo de esto es cuando nosotros dos hilos, en este caso, están leyendo un valor, el hilo número 1 lee un 0 y el hilo número 2 también lee un 0. En ese momento determinado en el tiempo, esto tiene sentido porque este valor está siendo leído en ese momento y realmente en ese momento es 0. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el hilo número 2 leyó un 0 y el hilo número 1 en un momento antes del hilo 2 incrementa este valor. Y lo mismo lo hace el hilo número 2. Cuando escriben de vuelta este valor, ambos desde su punto de vista escribieron un 1. Pero si tenemos en cuenta esto, lo que debió haber pasado es que en algún momento esto debió haber retornado un número 2. Ahí es cuando pasa la condición de carrera. Como estamos compitiendo por leer o escribir sobre estos valores, el resultado es potencialmente impredecible, porque leemos valores en un momento determinado del tiempo que no necesariamente representan lo que realmente es en términos lógicos. Y otro de los retos que sucede con la concurrencia es pues, el starvation, que es cuando un proceso o una rutina necesita una gran cantidad de recursos o de logs o de semáforos y bloquea por una gran cantidad de tiempo a las otras rutinas que también necesitan estos recursos. Entonces, estas rutinas o estos procesos están durante un periodo indeterminado de tiempo esperando a que estos recursos sean liberados por esta rutina o este proceso que está realizando este proceso. Bueno, para hablar un poco sobre los primitivos de concurrencia que tiene Go, primero tenemos que hablar sobre la filosofía que tiene Go para la concurrencia. La filosofía que tiene Go para la concurrencia nace de que escribir código concurrente de la forma tradicional tiene los problemas que ya hemos visto. Cuando la filosofía te dice que esta filosofía nació de este paper que vemos aquí, que se llama Communicating Sequential Processes. Es un paper muy famoso en ciencias de la computación, donde el autor define varios de los primitivos o la filosofía que Go implementa como lenguaje para poder alcanzar la concurrencia. Y la filosofía dice, no comuniques compartiendo memoria, sino que comparte memoria comunicándola. ¿Qué es lo que uno de los grandes problemas que tiene la concurrencia es cuando hay memoria compartida envuelta en la operación? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos memoria compartida y no sincronizamos el acceso a esta memoria compartida cuando hay un mundo concurrente, ¿qué es lo que pasa? Podemos tener muy seguramente condiciones de carrera, porque como no estamos sincronizando el acceso a esta información, diferentes procesos o rutinas que se están ejecutando concurrentemente leen y escriben valores viendo quién lo hace primero y potencialmente teniendo
outcomes o salidas o resultados que son impredecibles porque todo es un overlap de operaciones. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, entonces si tenemos memoria compartida, sincronicemos el acceso a esta memoria compartida. Pero ¿cuál es el problema de sincronizar el acceso a una memoria compartida? Que primero es un código que se vuelve potencialmente mucho más complejo, tiene más problemas de rendimiento porque esto implica poner logs, que el log es un mecanismo que existen como semáforos que existen en los sistemas operativos y en los lenguajes de programación para bloquear el acceso a una porción de memoria para que hasta que un proceso termine y dé acceso a cualquier otro proceso a esa porción de memoria. Entonces tenemos código más complejo, tenemos un código que tiene menos rendimiento, pero también tenemos código que es mucho más propenso a deadlocks, que es otro de los problemas que ya vimos en lo otro, en los retos que tiene la concurrencia. Entonces, la filosofía de Go dice esto: no comuniques o no compartas información entre las diferentes corrutinas o los procesos compartiendo memoria, sino que esa memoria compártela comunicándolo entre los diferentes procesos. Entonces, un proceso, una rutina comunica esta información a la siguiente y esta a la siguiente para hacer esta composición de procesos o de rutinas que se ejecutan concurrentemente. Ahora, yendo un poco como al código, a la práctica, vamos a hablar sobre los tres grandes primitivos de concurrencia que tiene Go, donde el primero es la Go rutina. La Go rutina, en su definición mm, más académica, es un contexto de ejecución controlado por el runtime de Go. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en la práctica, básicamente, lo podemos ver como hilos. Pero el runtime de Go no necesariamente son hilos. Una Go rutina es un contexto de ejecución es un contexto de ejecución independiente controlado por el runtime de Go. Es decir, una Go rutina, cuando es creada o es ejecutada, lo que pasa es que se le envía al runtime de Go para decirle, agéndame la ejecución de esta Go rutina en un momento determinado en el tiempo, cuando tú lo veas conveniente. Y lo que hace el runtime de Go es que pone le asigna esta Go rutina en algún core del equipo, en algún procesador del equipo, alguno de los hilos que tiene ese core o ese proceso. Y, y muchas Go rutinas pueden caer dentro de este proceso o dentro de este hilo. Y lo que hace el runtime de Go es justamente hacer este switch de contextos entre las Go rutinas que fueron asignadas a ese hilo de ejecución. Y así, se les va enviando los diferentes cores o a los diferentes hilos que hay dentro de dentro de nuestro equipo. Entonces, en la práctica podemos pensarlo como hilos, pero realmente por debajo no lo son. Una ventaja, son contextos de ejecución independientes, por lo tanto también tienen su propio stack de memoria que comienza, tengo entendido, en 20 kilobytes, por lo tanto consume muy poca memoria. Por lo tanto, es bastante práctico tener cientos, miles o cientos de miles de Go rutinas corriendo en una aplicación. ¿Cómo escribir una Go rutina? Una Go rutina es la ejecución de cualquier función que tiene la palabra Go al frente de la ejecución. En este caso, el say hello, le estamos diciendo, hey, ejecútate como una Go rutina. Eso lo hacemos con la palabra Go adelante del say hello. El say hello está imprimiendo hello Go routine y con el time.sleep lo que estamos haciendo es simplemente esperar un segundo. El siguiente primitivo de concurrencia son los canales. Los canales es un mecanismo de comunicación que permite pasar información entre una Go rutina y otro. Pensémoslo como una tubería o un conducto donde nosotros le decimos de una Go rutina, escribe información a este canal y la siguiente Go rutina lo que hace es leer información que nosotros enviamos aquí. Algo importante que tenemos que saber de los canales es que los canales son tipos de lenguaje, son tipos dentro de Go. ¿Eso que implica? Que
un canal es como un número, es como un string, es como un struct, es como cualquier tipo que nosotros tenemos dentro de Go. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que yo puedo declarar variables como canales, puedo decirle a una función, "Hey, me vas a retornar un canal", puedo recibir como parámetro de una función un canal, por lo tanto son como cualquier otro tipo de lenguaje y permite justamente esto, comunicar información entre una rutina y otra. ¿Cómo utilizar canales? El canal que nosotros tenemos acá, que es el number channel, le estamos diciendo con la función make, le estamos declarando, le estamos diciendo, hey, este canal va a ser de enteros. Eso que implica que por este canal solamente voy a permitir que me envíes enteros. Pero en lugar de enteros podríamos estar enviando structs un poco más complejos, podríamos estar enviando arrays de números, una multitud de cosas. Acá estamos corriendo una rutina con la palabra Go, recuerden, y estamos iterando entre el 1 y el 5, y cada uno de esos números los estamos enviando por el canal para que alguien lo esté leyendo esta información. Cuando termina la iteración, cerramos el canal. Y lo que hacemos aquí en la Go rutina principal que define la función main es que con la función, con el for range, que lo que hace es iterar sobre todos los valores que se están enviando por el canal, lo que hacemos acá es que leemos cada uno de los valores y los estamos imprimiendo. Entonces, de esta forma, lo que está pasando acá es que estamos utilizando el canal número para comunicar la rutina que tenemos aquí definida con la rutina principal. Y el for range lo que hace es que escucha todos los valores que se envían por este canal hasta que es cerrado. En este caso, el close lo que hace es cerrar este canal, por lo tanto, el for range deja de escuchar nuevos valores y continúa con la ejecución normal del código. Aquí tenemos dos Go rutinas, la principal y la que se está siendo ejecutada, y estamos comunicándolas entre ellas. Hay dos clases de canales. El primero son los on-buffer channel y vamos a hablar sobre los buffer channels. ¿Qué es un on-buffer channel? Un on-buffer channel es una Go rutina que no tiene ninguna capacidad de contener o sostener ningún valor. Es decir, ¿esto qué implica? Que cuando nosotros escribimos un valor en una Go rutina, inmediatamente alguien la tiene que estar escuchando. ¿Por qué? Eh, alguien la tiene que estar escuchando. ¿Por qué? Porque no tengo como canal la capacidad de sostener ningún valor sin que de sostener ningún valor. Entonces yo lo envío y alguien la tiene que estar escuchando. Esto tiene la implicación de que hace que los canales, tanto la escritura como la lectura del valor, sean operaciones bloqueantes. Cuando yo estoy escribiendo un valor a un canal, esto va a ser una operación bloqueante hasta que alguien lo escuche. Y lo mismo cuando estoy escuchando o intentando leer un valor de un canal. No puedo continuar con la ejecución del código hasta que otro canal hasta que el canal se le envíe un valor. En este caso estamos definiendo el DON como un canal donde vamos a estar enviando booleanos. Acá en esta rutina que estamos ejecutando, en la rutina principal, estamos realizando operaciones, el working, aquí estamos simulando un poco alguna operación y le estamos diciendo inmediatamente después que vamos a enviar al DON, al canal del DON, el valor de true. Esta operación de acá, el DON, va a bloquear hasta que alguien la escuche. Y como podemos ver en la rutina principal o en el main, estamos escuchando ese valor acá justamente antes del println en el final. Y lo mismo, este don de acá de lectura está bloqueando hasta que el don está siendo escrito. Y finalmente recibimos la señal para que el trabajo esté completado. Esto es un on-buffer channel. Esto permite los on-buffer channel hacer una sincronización de valores entre dos rutinas. Podemos comunicar valores de una manera sincronizada. Y la otra son los buffer channels. Los buffer channels, a diferencia de los on-buffer channels, nos permiten sostener una determinada cantidad de valores antes de que el hecho de escribir un valor en este canal sea una operación bloqueante, que funciona como una cola, un buffer que tiene una capacidad limitada. Imagínense que yo quiero enviar 100 elementos al canal.
antes de que esto se vuelva una operación bloqueante. Obviamente, a medida que vamos leyendo estos valores, esta cola de 100 o este buffer de 100 va liberando espacios Pero la ventaja de esto, y a contraposición de lo que tenemos con los on-buffer channels, hace que la escritura que nosotros estamos realizando a un buffer channel no sea una operación bloqueante, hasta que el buffer o la cantidad de elementos que yo escribí en la cola no llegue al número determinado que yo dije. Cuando llega a ese número determinado, sí se vuelve una operación bloqueante porque ya no puedo contener o sostener más valores hasta que alguien los lea. Y en contraposición, esto se vuelve una operación bloqueante en la lectura cuando el canal está vacío, cuando no se me ha enviado nada. En este caso estamos enviando vamos a decir, yo puedo sostener hasta 3 valores sin que sean leídos. En la rutina que tenemos acá estamos enviándole estos mensajes que tenemos aquí, y en la rutina principal lo que estamos haciendo es iterar sobre los valores que nos envía y decir, hey, ya recibimos estos valores y esto es lo que estamos escribiendo acá. ¿Qué ventaja tienen los buffer channels? Nos permite desacoplar lo que es la escritura de información o la producción de información del lugar en el código donde estos valores están siendo leídos. Justamente vamos a estar viendo un ejemplo en los patrones donde vamos a estar haciendo uso del buffer channel. Entonces me permite realizar este desacoplamiento entre la producción de valores o la escritura de valores en el canal y la lectura de estos valores. Si nos vamos al siguiente, vamos a estar hablando sobre el otro primitivo de concurrencia, que es el select. El select es, imagínense, un switch que tenemos comúnmente en los lenguajes de programación, pero que en lugar de hacer un switch como una expresiones condicional sobre tipos, lo vamos a hacer sobre canales. ¿Qué me permite el select? Lo que me permite es me permite escuchar varios canales al mismo tiempo. Entonces, en este caso, yo le estoy diciendo, voy a ejecutar la función de dibujar el uso de memoria cuando reciba un mensaje o un valor en este canal Memory Usage Channel. Voy a ejecutar esto cuando reciba un mensaje en este, y lo mismo en este otro caso de acá. Y lo que hace el for acá que vemos acá es que una vez yo recibo un valor, ¿vale? Voy a seguir, hace que vuelva a escuchar por diferentes valores. Acá, lo que hago es, el primero que recibo es el primero que ejecuto. Por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos una aplicación de este estilo, donde nosotros tenemos una sección para mostrar el uso de CPU, otro para el uso de memoria, otro para los procesos, otro para el uso de la red. Y lo que nosotros podemos hacer es enviar a diferentes gorrutinas que van a estar escuchando por actualizaciones en estos diferentes aspectos del uso de nuestro equipo. Y cuando haya una actualización de esos valores, vamos a estar enviando por estos canales esta información para que otra rutina tenga la responsabilidad de hacer uso y de escribir estos valores. Bueno, ya me salgo de esto. Y ahora sí, veamos los patrones de concurrencia en Go. Este apartado. El primero que vamos a estar viendo es el patrón de concurrencia del confinamiento, el de contención. ¿Qué es lo que nos permite este patrón de concurrencia? Esto nos permite asegurarnos que solamente una porción específica de un recurso compartido sea accesible a una gorrutina en cualquier momento determinado en el tiempo. Es decir, que es un recurso compartido, cuando sea inevitable tenerlo, solamente una porción de ese recurso compartido sea realmente accesible a una gorrutina. Por lo tanto, evitamos las condiciones de carrera y la necesidad de escribir logs. Veamos este ejemplo que nosotros tenemos acá.
es donde nosotros tenemos un conjunto de números, que en este caso son 5. Tenemos un slice que va a estar, que es donde vamos a estar ingresando los resultados. La idea es que vamos a estar multiplicando cada uno de estos números por 2 y los vamos a estar agregando en la raíz de resultados. Esto lo estamos haciendo en esta función multiply. A esta función multiply le estoy pasando un weight group, que ya vamos a estar viendo un pequeño repaso de lo que es. Vamos a estar enviando un puntero a este array, a este slice, que es un slice de números, que es un array de números en cualquier otro lenguaje de programación, y un número que vamos a estar multiplicando y agregando y multiplicándolo por 2. Lo que está pasando acá con el weight group es una forma en la que yo le estoy diciendo, espérame, ¿y qué voy a esperar? Voy a esperar a que un número determinado de ejecuciones termine. En este caso 5, porque aquí tengo 5 elementos, y aquí lo estoy diciendo, hey, aquí terminé. Para eso me sirve el weight group. Si nosotros vemos acá esta iteración, estamos ejecutando multiply siempre como una go rutina. Entonces, ¿qué pasa si ejecutamos esto? Si ejecutamos esto, tenemos un 10 y un 6. Si lo vuelvo a ejecutar, tenemos un 2. Si lo vuelvo a ejecutar, tenemos un 4. Si lo vuelvo a ejecutar, tenemos este resultado. ¿Qué es lo que está pasando en estos casos de acá? Como nosotros podemos ver que esta operación se está realizando de forma concurrente porque estamos enviando todo esto como ejecutando todo esto como rutinas, todos estos procesos llegan a este punto y leen el valor de result. Cuando leen el valor de result, por ejemplo, muchos de ellos ven de que vale, result es un slide vacío. ¿Qué es lo que pasa? Que el 5 en este caso fue el... Hola. Vale, en este caso, el 5 vio que el array es un array vacío. Entonces, cuando digo 5 por 2, lo agrego al primer elemento y tenemos un 10. Muy probablemente el 1 también vio que era un array, era un slice vacío, que también era que era un slice vacío, pero escribió sobre él. Y lo que pasó es que en otro momento determinado del tiempo, el 5 también lo vio así. Wow. Entonces sobreescribió el valor que tenía acá. Entonces, por eso tenemos estos resultados donde tenemos salidas un poco aleatorias. Rafael, ¿podrías porfa mutearte? Gracias. Donde tenemos estos resultados un poco aleatorios, ¿vale? En este caso, todos vieron un slice vacío y agregaron este valor que nosotros tenemos acá. El que realmente lo pudo agregar fue el 1. Entonces, ahí tenemos estas condiciones de carrera. ¿Cómo podemos solucionar esto? Una de las soluciones tradicionales es, déjenme, hago cosas acá. Una de las soluciones tradicionales es que nosotros podemos utilizar logs. En los logs, nosotros con Go le digo, bueno, esto le voy a decir que esto de acá se llama un mutual exclusion, donde se le dice, esto me permite generar logs. En esta porción de código que le estoy diciendo, vale, esto en procesos concurrentes yo voy a bloquear el acceso a esta porción de memoria. ¿Hasta cuándo? Hasta que esto de aquí hasta que la ejecución de esta función termine. Este differ lo que hace es que voy a ejecutar esto de aquí una vez la ejecución de esto termine. Es básicamente como si lo hubiera escrito aquí, ¿vale? Entonces, lo que está pasando acá es que si hay un proceso concurrente que necesita esa porción de código, va a tener que esperar a que suceda el unlock. Hasta que suceda el unlock no puede continuar. Si yo ejecuto esto, y el resto del código es lo mismo que teníamos antes. Si yo ejecuto esto, tengo un 2, 6, 10, un 4 y un 8. Siempre voy a tener 5 valores. No necesariamente están ordenados porque todos se ejecutan de forma concurrente y no necesariamente todos van a acceder y no necesariamente el primero es el que va a acceder al log de primero. Pues en ese caso fue el 1, pero en otras circunstancias podría ser el 10, en otra el 4 y el otro el 8. Siempre va a tener
un resultado más o menos correcto, pero sigue siendo un poco aleatorio. Sigue siendo un poco aleatorio y también tiene un performance peor porque estamos bloqueando operaciones concurrentes que tengan que esperar entre ellas. Y el confinement lo que nos permite es que en este caso, en lugar de acceder a un slice de números, estamos accediendo a un entero en particular. Es decir, a uno de los elementos del array de resultado. Y ese es el que, y a ese elemento es al que le estamos multiplicando el valor por 2. Es decir, solamente a una porción específica del array de resultados es el que le estamos dando el acceso. Acá lo que estamos haciendo es que results lo estamos inicializando con 5 valores, porque esa es la longitud de numbers. Y acá lo que estamos haciendo es enviar una referencia, un puntero a esa porción específica de memoria. De esta forma no tenemos que hacer ninguna sincronización ni tampoco tenemos que hacer ningún lock aquí. Porque solamente para una rutina en un momento determinado en el tiempo solamente puede acceder a esta porción de memoria, no a todo el slice. Y en este caso siempre vamos a tener un resultado correcto. Bueno. Recuerden escribir sus preguntas si tienen. Bueno, el siguiente es el worker pool. El worker pool lo que nos permite es, imagínense cuando nosotros tenemos en nuestras aplicaciones, tenemos un load balancer. Nosotros tenemos 10 instancias de una aplicación y lo que hace el load balancer es enviar, bueno, me llegó un request, entonces se lo envío a la instancia número 1. Si me llegó otro request, se lo envío a la instancia número 2. Y así se lo envío hago como, se lo voy enviando a las diferentes instancias que tengo levantadas para que todas estas puedan ir trabajando. El worker pool me permite hacer este tipo de cosas. El worker pool lo que hace es que me levanta genera una cantidad N de workers o de rutinas o de procesos que están corriendo concurrentemente y a medida que yo a este pool, a este conjunto de workers le voy enviando jobs o le voy enviando requests de que hagan alguna operación, estos jobs lo que son manejados por estas rutinas o estos workers que están corriendo. Entonces, por ejemplo, esto lo que me permite es, eh, limitar la cantidad de concurrencia o de paralelismo que yo voy a estar aceptando en un momento determinado en el tiempo. Bueno, y ya estos workers, a medida que van recibiendo los jobs, van mandando resultados y poniéndose a sí mismo disponible para aceptar más requests de trabajo. Voy al siguiente, que es el worker pool. Acá lo que estoy haciendo es que estoy generando un job, que el job solamente va a tener un nombre, pero pues solamente va a tener un nombre y estoy generando un struct de worker pool, que voy a tener un número de workers y un canal para poder ir enviando los requests a los workers que tenga levantados en ese momento determinado en el tiempo. En la iniciación del worker pool, lo que hago es inicializo un buffer channel con un buffer channel con el número que le estoy indicando y lo que hago es que por cada uno de los workers que yo quiero crear, levanto una rutina que lo que va a hacer es un for infinito que va a estar esperando que me llegue un job por este canal de acá. Recuerden que la lectura de que la lectura de un canal, un buffer channel que está vacío es una operación bloqueante. Entonces, hasta que nadie me envíe un job por esta cola, esto de aquí no se va a estar ejecutando. ¿Y qué vamos a estar ejecutando? Una vez yo reciba un request o este worker reciba un request, voy a estar enviando este job a este worker, que es una función, que es la que va a estar realizando el trabajo. Aquí simplemente hago esto, que eso es como hacer un new
worker pool en cualquier otro lenguaje de programación, y con la función addJob lo que estoy haciendo es que creo un nuevo job y se lo envío a mi pool para que alguno de los workers que esté disponible lo maneje. Y aquí lo que hago es, ¿qué función voy a hacer? Voy a hacer una función que lo que hace es un print del job.name. Esto puede hacer aquí cualquier cosa. Algo que, por ejemplo, hicimos hace poco en el trabajo donde estoy actualmente, es que necesitamos generar unas imágenes, donde potencialmente podíamos estar generando hasta 70.000 imágenes al tiempo. Pero como nosotros queríamos correr, obviamente, esta aplicación en un pod o en un equipo con poca memoria. Si nosotros generábamos 100.000 imágenes al tiempo, podíamos correr el riesgo de que nos estuviéramos limitando, que estuviéramos consumiendo todo estuviéramos consumiendo todo el disco o la memoria que tenía nuestro equipo o nuestro pod. Entonces lo que hicimos fue generar justamente un worker pool con 100 al tiempo, y en un endpoint, un endpoint HTTP, lo que hacíamos era que al final de todo esto, al final de que nosotros escribíamos aquí find info con cierta información, info, por ejemplo, imaginen que esto realizara una petición HTTP, lo que hacíamos al final era, vale, aquí es donde voy a generar. Entonces el response punto status, le decíamos, esto va a ser un 202, que es como accepted, donde le estoy diciendo que en background voy a estar realizando una operación. Y aquí lo que hacíamos es que aquí lo que hacíamos era un worker pool.addJob y le enviábamos el info. Y acá lo que hacíamos era que enviábamos o escribíamos a la cola para que este info de acá viniera hasta este punto de aquí, y para que en esta función aquí generábamos la imagen. Aquí generábamos la imagen. Entonces, esto es justamente lo que nos permite este patrón de concurrencia, nos permite limitar la cantidad de trabajo concurrente que estamos realizando al tiempo para tener una cantidad, para tener un uso eficiente de recursos. Vale, continuemos. Y el último que vamos a estar viendo es la pipeline. La pipeline es la ejecución en diferentes steps de un cómputo, donde el primer step de esta pipeline es el que genera la información, que la puede la puede generar de cualquier forma. Puede estar leyendo línea por línea un archivo e ir enviándola por un canal al siguiente step. Puede estar realizando una petición HTTPI enviando esta información, o puede realizar o la puede generar de cualquier forma. Envío por un canal la preparación, envío en otro, hago un fetch información en un recurso externo, y al final lo que hago es guardar la información. Por ejemplo, en lo que hacemos es que nos permite encadenar justamente esta secuencia de procesos de manera concurrente, donde comunicamos información entre ellos cada uno por un canal. Y vamos a ver el ejemplo de esto. Me voy a este otro ejemplo, que es el de pipeline, pero quiero este de aquí. Bueno, en esta pipeline que nosotros vamos a estar generando, tenemos un step. El primer step de la pipeline, que es el generador, me va a generar números aleatorios. El siguiente, que esto es un stream de información, que es un conjunto de información distribuido en el tiempo, esto de acá es un canal, se lo estamos pasando a esta función de acá, que lo que hace es verificar si los números que voy a ir generando, cuál de esos son números primos. Los que son números primos se los va a pasar a esta otra función take, que lo que va a hacer es simplemente limitar a que, vale, solamente voy a estar generando, solamente te voy a permitir que me envíes 10. Cuando me envíes el décimo, paro. Y esta última lo único que hace es que va a iterar sobre los números que va a ir recibiendo y los va a ir imprimiendo. ¿Cómo generamos esta pipeline de acá?
Como norma general, lo que tenemos acá es generamos un canal output y lo retornamos. Porque le estamos diciendo acá, hey, te voy a estar retornando de esta función un canal que va a recibir enteros. Ejecutamos una Go rutina que lo que hace es que eternamente me genera números aleatorios hasta un número máximo y las voy a estar enviando por el canal de output. Vamos enviando y vamos enviando valores como un string de información, y el siguiente step lo que hace es que recibe un input que es un canal al cual le vamos a estar enviando enteros, y un poco lo mismo, generamos un canal de output, lo retornamos y en una Go rutina esperamos a que recibamos un valor por por el canal de input, y cuando lo recibamos verificamos si es un número primo, y si es número primo, pues escribimos ese número en el canal de salida. El siguiente lo que hace el take es lo mismo. Recibimos un input y cuántos queremos tomar, generamos un output, lo retornamos, y en una Go rutina lo que hacemos es que iteramos n cantidad de veces, en lugar de eternamente n cantidad de veces, esperamos un resultado del input o que se nos envíe un valor, y ese resultado se lo enviamos al output. Y una vez esto termine, cerramos el canal este. Y el último, es lo que ya les mencioné, recibe un input y itera sobre todos los valores que se les está enviando. Acá tengo este time para que veamos el tiempo que esto toma. Y si ejecuto esto, toma 279 nanosegundos, microsegundos. No estoy muy seguro cuál es este. Pipeline Worker, pues en la pipeline. Y así es como funciona una pipeline. Miren que nosotros podemos nosotros podemos ir componiendo esos steps donde tenemos varios Go rutinas funcionando concurrentemente, y las comunicamos por estos canales que tenemos aquí. La información de esta información de, por ejemplo, el prime number checker, ¿de dónde llega? De este canal que estamos retornando de esa función. Ahora, el siguiente patrón que vamos a estar viendo es el fan in y el fan out. Y lo que nos permite, que me gusta llamarlo a mí, es distribuir el trabajo entre diferentes workers o diferentes Go rutinas. ¿Cómo así? Imaginen que nosotros tenemos un trabajo que hacer y lo que hacemos es distribuirlo entre un número n de Go rutinas, y todos los resultados que voy a estar generando se los envío a un único canal de salida. Este único canal de salida lo que hace es recoger todos esos valores e ir enviándolos a medida que los estoy enviando, y este sirve a la función principal o a quien sea que esté escuchando este canal de aquí. Entonces distribuimos el trabajo y al final lo agregamos en un único canal de salida. ¿Esto para qué me sirve? Imagínense que esto, en lugar de 5.000, es 50.000 o 500.000 o 5 millones o 550 millones o 500 millones. Es decir, puedo tener un número muy grande acá. ¿Y qué pasa si lo ejecuto? Si lo ejecuto, miren que ya no se demora 270 nanominutos, nanosegundos o microsegundos, sino que le cuesta mucho más. Entonces, como voy a tomar 10, esto se puede tomar su tiempo. Ahí van 4, 5. Yo creo que nos podemos dar el lujo de esperar los 10. Ya llegará. Pero miren que le cuesta mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Le costó 23 segundos realizar esta operación. ¿Por qué? Porque un número primo, ¿cómo consigue un número primo? Un número primo es un número que solamente se puede dividir entre sí mismo y el 1. Entonces, una forma un poco naive o ingenua de conseguir un número primo es, vale, entonces lo que voy a hacer es, voy a dividir ese número por todos los números entre sí mismo y 1. Y si es divisible por alguno de esos, no es un número primo. Y sí es un true. Pero ¿qué pasa si este número es 270.540.000? Hacer este loop toma muchísimo tiempo. Entonces, por eso es que nos estamos tardando 23 segundos en esta operación. Pues lo que me permite el fan in, fan out, o el distribuir, es distribuir este trabajo entre diferentes workers o procesos que se pueden realizar potencialmente concurrentemente. Yo creo que es para que tenga un mejor rendimiento. Entonces aquí vemos una de las ventajas de la pipeline, es que sin cambiar mucho
la estructura de nuestro código, el step que más toma tiempo lo podemos paralelizar entre diferentes workers. ¿Cuál es el step que más toma tiempo? Verificar si el número es primo. Entonces acá lo que estamos haciendo es que con esta función distribute, que ya la vamos a ver, le estamos diciendo que en 10 rutinas vamos a estar buscando o chequeando la información que nos envía el generador. Vamos a estar chequeando si es un número primo o no lo es. ¿Cómo funciona el distribute? Lo mismo, genero un output, lo retorno y en una rutina lo que hago es que por la cantidad de workers que quiero generar, voy a estar ejecutando esta función y esa función me va a retornar un canal. En este caso, esta que nosotros tenemos acá. Entonces vamos a estar levantando diferentes procesos de forma concurrente que en este caso van a estar chequeando si el número que estamos recibiendo del generador es primo o no. Lo que hacemos es que levantamos otra rutina para ir ejecutando todo esto y vamos a estar escuchando de esta función input. Esa función input lo que va a hacer es, cuando un valor llegue, se lo enviamos al output. Pero aquí lo que estamos haciendo es que en esta n cantidad de veces estamos levantando un worker que va a estar escuchando cierto trabajo, esta que nosotros tenemos aquí. ¿Y ese trabajo cuál es? Verificar si el número que estamos recibiendo es primo o no. Entonces tengo 10 escuchando números y enviándolos y verificándolos. Si ejecutamos esto, ahí tenemos que el 500 millones y que sí se realiza en 7 segundos, en lugar de los 23 segundos que teníamos antes. Y aquí es cuando vemos, estamos distribuyendo el trabajo entre diferentes workers y todos se están enviando al mismo canal de salida, que en este caso es el nombre de aquí, que es el output que declaramos aquí en la línea 60. Y para terminar, recursos que les recomiendo, 2 libros, el de patrones de concurrencia en Go y el Go in Action, que si hacen parte de Capital Consulting, recuerden que tienen presupuesto de formación para poder comprar estos libros de aquí. Y ya, muchas gracias.